Muy bien, bienvenidos a otro estudio más de nuestra lección Inverse. Estamos contentos de poder estar con ustedes en esta tarde, noche, de mañana, según el momento en que nos estén viendo. Muy buenas, espero que estén todos bien también. Estamos contentos porque estamos en Paraguay. En unos días más estamos volviendo a Argentina para continuar con nuestros estudios. Así es que una alegría poder compartir. Estuvimos reuniéndonos con varias personas que pertenecen al GYC Paraguay. Y bueno, una vez más, la oportunidad de poder compartir este mensaje. Así es que, sin más, nos gustaría hacer una oración con ustedes y luego empezar el tema. Oramos. Amoroso Padre, gracias Señor te damos por la oportunidad que nos das para comenzar esta reunión. Espero que este mensaje sea de bendición para todos. Te ruego todo esto en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos una lección bastante interesante, igual que la anterior que nos tocó a nosotros dar. Son temas interesantes, importantes por el momento en el que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Y el título de nuestra lección, si vamos al número 10, es La lucha contra la esclavitud. La esclavitud. Eh, Tal vez hoy nosotros no tengamos una noción tan exacta, creo yo, de lo que significaba la esclavitud en su momento, en la época en la que por ahí menciona la lección. Eh, ¿Qué significaba ser un esclavo? ¿O qué significaba ser el dueño de un esclavo? Em, Creo que no tenemos mucha noción de lo que eso significaba y lo que conllevaba eso. Tal vez hoy lo vemos a la distancia y tal vez pensamos que por ahí no nos afecta demasiado. Pero como podemos ver en la lección y la orientación que va a darnos la lección, eh, tal vez hoy no tenemos esclavos, pero sí podemos estar tratando a las personas como tal vez en esa época se le trataba a los esclavos. Entonces es importante que nosotros conozcamos y sepamos cómo actuar cuando estamos frente a esas situaciones. Interesante que en el Antiguo Testamento Dios inclusive tolera esta situación, ¿no? Él no está de acuerdo con la esclavitud, pero tolera en un periodo y hay una forma en que es llevado esto, ¿no? Eh, Inclusive había posibilidad de que el esclavo en algún momento sea libre, ¿no? Eh, Tenemos el jubileo, por ejemplo, en donde terminaba todas estas cuestiones, ¿no? De de arreglos, ¿no? Luego también, interesante lo que menciona Yandy con relación a esto que tal vez hoy no tenemos esclavitud y otro ejemplo de que tenemos que tener en cuenta es las personas que tal vez están esclavas a un determinado tipo de estilo de vida, a un determinado vicio. Entonces, creo que es algo que no tenemos que hacer ojo gordo o ojo ameno o no poder fijarnos en esto, que queriendo o no es una esclavitud. Y tenemos tantas otras formas, ¿no?, de esclavitud hoy en día, inclusive tecnológicos, ¿no? Personas que están ahí, ¿no? Eh, y vemos que la situación está así y no hacemos nada. Vamos a ver qué Apocalipsis nos insta, nos anima a que no estemos de acuerdo con ese tipo de esclavitud, que Dios es un Dios de libertad, que Él lo que nos trae es normas que nos dan la libertad y de esa manera nos permiten tanto salir nosotros de una esclavitud como también no hacer vista gorda a aquellos que tal vez están pasando por este momento. Y vamos a ver que la lección justamente nos habla sobre esos temas, nos habla de la esclavitud, tal vez en la época de la iglesia, cuando en los inicios de nuestra iglesia, la esclavitud en el Antiguo Testamento, así como estaba mencionando Pedro, la esclavitud relacionada con Apocalipsis, ¿sí? Y con nuestra vida actual, ¿verdad? Si vamos al sábado, la lección trabaja un poquito en base a
¿Qué sucedía en la época de Jaime White, en la época de los inicios de la iglesia, con relación a la esclavitud? La esclavitud era una, una situación que se vivía en los Estados Unidos en esa época y era aceptada a nivel nacional. Es más, era para muchas personas, era un medio de vida. La compra y venta de esclavos era un medio de vida. Y en muchos de los casos, eh, hasta los religiosos tenían mucho que ver con relación a eso y muchas veces lucraban con la venta de esclavos. Entonces, era algo que tenía y estaba directamente relacionado con el medio constante de vida. Y la iglesia, en los inicios, con Jaime White, por el año, como menciona la elección, 1862, Elena de White también, tomaron una posición concreta con relación a esa situación. Eh, ¿Cuál es la posición que ellos tomaron en ese momento? La posición que ellos tomaron fue no estar de acuerdo con esa práctica. ¿Por qué? Porque era una práctica que subyugaba a las personas, eh, tal vez en algunos casos le sacaba la dignidad como persona, y entonces la forma y el trato muchas veces era inhumano con relación frente a esas personas. Y tanto Jaime como Elena y muchas otras autoridades, tal vez de la iglesia, justamente tomaron posición porque no estaban de acuerdo, porque todos, y ellos consideraban que todos éramos iguales, y la forma de tratar no era la correcta. Interesante que eh, cuál es nuestra posición en una situación parecida en donde a nivel nacional existe una ley que avala que algo que está en contra de Dios se pueda realizar de una manera normal. ¿Qué hacemos? ¿Qué postura tomamos? ¿No? Y de hecho que tenemos que respetar la ley eh, siempre y cuando esa ley no vaya en contra de los principios, los estatutos divinos. ¿No? Saber manejar esa situación creo que es algo muy sabio. Estuvimos hablando en lecciones anteriores con relación a la persecución, hablamos también tal vez algunos ejemplos sobre las leyes dominicales, qué pasaría en el caso si existiese una ley nacional que ordenara el guardar un día, ¿no? En vez del otro, ¿cuál sería nuestra posición? Entonces creo que también va por ese camino en donde cuál es nuestra actitud ante una situación que tenemos que, eh, de alguna manera, posicionarnos, ¿no? Y la lección nos va guiando y relacionando toda esta situación que se vivía en aquella época con Apocalipsis 14 y el mensaje de los tres ángeles, especialmente con el mensaje del primer y del segundo ángel. En el día domingo, la lección relaciona justamente con el mensaje del primer ángel. Si vamos al mensaje, el mensaje dice, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y menciona que temer a Dios eh, tiene que ver con la forma también en la que nosotros tratamos a los demás. ¿En qué sentido? Si vamos a lo largo de toda la Biblia y la estudiamos, gran parte de la Biblia habla con relación a los necesitados y a los menos afortunados, ¿verdad? Y muchas historias de la Biblia justamente tratan con relación a esto y la forma en la que las personas de los personajes bíblicos ayudaron a las personas necesitadas y Jesús también. Entonces, menciona que si una persona quiere temer a Dios, una de las cosas que tiene que hacer tiene que ser preocuparse por el que está a su lado, especialmente por los necesitados. Eso es importante porque de alguna manera Jesús, inclusive en el Nuevo Testamento, en algún momento tal vez reprendió, ¿no? De alguna manera, esta cuestión que los pobres siempre iban a estar en medio nuestro, ¿no? Eh, entonces,
su preocupación hacia ellos es fundamental, hacia los más necesitados, hacia los menos favorecidos, inclusive en la cruz, ¿no? La orden de Juan hacia su mamá, ¿no? Eh, una mujer viuda, sabemos el contexto en el que eso significa también. Y esto podemos aplicar en todas las áreas, ¿no? Cada uno en la situación en donde está viviendo. Acá en Paraguay podemos ver todo el tiempo, en todo lugar, personas necesitadas. Salimos al supermercado, estamos en el colectivo, eh, en el semáforo, en donde nos vamos, encontramos personas que están esclavizadas por esta situación, llámese eh, pobreza de todas las áreas, ¿no? Espiritual, intelectual, financiera o esclavos de alguna situación. Exactamente. Y si nos ponemos a pensar y lo traemos justamente a nuestros días, eh, ¿quién es el que necesita? Porque está bien, tenemos personas que necesitan desde el área financiera, ¿sí? Pero no necesariamente o solamente la persona necesitada que va a estar a nuestro lado es necesariamente financiero. O sea, las personas pueden estar necesitadas en muchas áreas. Pueden estar necesitadas no solamente de eso, sino de una atención, que se les atienda, se les acompañe, se les escuche. Entonces, personas necesitadas van más allá de eso, sino que en todas las áreas. Interesante que acá en Paraguay es algo que se ve muy a menudo y realmente es una situación muy triste. Vamos en los lugares en donde se trabaja, en los lugares en donde de alguna manera hay personas que eh, son personas mayores, están en la calle trabajando, eh, tal vez eh, necesitando el que comer diario, salen a la calle y no tienen ese cuidado tal vez de sus hijos, de sus parientes. Y así como mencionó Yandy, tal vez no solo lo económico, también la parte espiritual, la parte afectiva, y eso por el lado de las personas necesitadas económicamente, que tal vez lo encontramos todos los días. Pero también están aquellos necesitados espirituales, ¿no? Y de afecto que tienen digamos, económicamente, son personas que están bien estables, digamos, de manera financiera, pero no tienen ese afecto que a determinada edad de la vida uno necesitara, ¿no? Exactamente. En la época de Elena y de Jaime, una de uno de los apoyos que las personas religiosas tenían o usaban para sostener de que la esclavitud era aceptable, era de que en la época antigua, en la época del Antiguo Testamento, era una práctica usada y que justamente, como Pedro mencionó al principio, era aceptada. Pero justamente la lección en el día lunes nos trae los contrastes que había entre la esclavitud De aquella de época. aquella época del Antiguo Testamento y la esclavitud de el entonces de la época de Elena. Y si vamos a ese día, Dios había determinado ciertas leyes y ciertas reglas justamente para que esa esclavitud en realidad no sea una esclavitud eh, eh, así como la conocemos hoy, sino que más bien era usada como una forma de pagar una deuda en, que la persona tenía con otra persona. Entonces, no era una esclavitud sola, como hoy la conocemos, inhumana, sino que era una esclavitud de trabajo, ¿sí? Hacia otra persona que yo le debía. Hay que dejar claro de que bajo ninguna circunstancia el plan divino fue ese. El plan de Dios era que cada persona, cada familia tuviese su pedazo de terreno como para que pudiese tener dignidad en el trabajo, que pudiesen lograr cubrir su necesidad. Ese era el plan de Dios. Y todo lo que se alejó de eso vino a traer pobreza y miseria. Ahora, si bien por la dureza del corazón del pueblo de Israel, así como también otros temas como por ejemplo el divorcio y demás,
Dios no estaba de acuerdo, pero lo reglamentó. El ejemplo también del proceso de apedrear. El plan de Dios no era apedrear a nadie. Ellos conocían eso, por ejemplo, el pueblo de Israel después que salió de Egipto, conocían esa cultura y Dios, sabiendo que ellos conocían eso, ellos querían hacerlo y Dios, bueno, permite de que eso pase, pero de una forma organizada, no de cualquier manera. Entonces, es interesante que Dios tolera, no acepta, digamos, sino que reglamenta. Y bueno, como todo lo que Dios hace siempre es mejor de lo que tal vez conocemos como esclavitud, ahora hace más recientemente, en la época de Elena de White. También tenemos que ver que en el periodo de la hermana de White estaban aquellos que así aceptaban, ¿no? Inclusive hubo pequeños eh, desencuentros, digamos, ¿no? Con aquellos que querían, sí, continuar con esto y aquellos que no. Si vamos a las diferencias, una, no estaba permitido en la época del Antiguo Testamento ningún tipo de maltrato hacia un esclavo. También, si un esclavo huía de su amo, él tampoco era maltratado, ¿sí? Y era protegido, porque si un esclavo se escapaba era porque realmente no estaba funcionando bien y estaba siendo maltratado. Eh, También otra de las características es que si un amo llegaba a matar a un esclavo, él era condenado a muerte, ¿sí? Otro detalle, tenía un tiempo límite, o sea, la esclavitud no era eternamente hasta la muerte, sino que tenía un tiempo, ¿sí? Y ahí tiene que ver con el año del jubileo. Pero un detalle que me llamó la atención es que el esclavo, si eh, se sentía bien con el amo, él podía decidir por voluntad propia quedarse, ¿sí? Y si nosotros vemos en muchos de los patriarcas, ellos tenían esclavos y eran muy cercanos a ellos. O sea, no es que no se llega a ver en la Biblia que había algún tipo de maltrato, sino que todo lo contrario, eran parte de la familia, especialmente con Abraham, cuando leemos de que el único que me va a heredar va a ser mi siervo, ¿sí? Entonces, era una relación de familia. Es más, me llamó la atención también que con relación a la Pascua, ¿sí? El extraño no podía participar de la Pascua con la familia, pero el esclavo sí, el esclavo que era parte de la familia y era considerado parte de la familia. Entonces, es totalmente diferente realmente a lo que nosotros conocemos hoy. Es más, a ese esclavo que decidía por voluntad propia quedarse, para que todo el mundo sepa de que era por voluntad propia, se le agujereaba la oreja como señal de que él había decidido quedarse con la familia. Entonces, Inclusive esta connotación que hace Yandy en el Nuevo Testamento, eh, tal vez de una manera general menciona, ¿no? Este tema de esclavitud, de ser esclavos de Cristo, ¿no? Pero en ese contexto antiguo, no en el que conocemos nosotros, ¿no? En ser eh, dependiente de ese amo amoroso, ¿no? Y no ser esclavo del enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque tan bien me trata mi amo que, digamos, yo voy a vivir eternamente si es necesario. Termina mi periodo de esclavitud y yo continúo sirviéndolo. ¿Por qué? Porque hay un relacionamiento, ¿no? Es parte de mi familia, me siento amado. ya podríamos preguntarnos, o sea, hoy en día, como nosotros lo conocemos, ¿por qué alguien decidiría quedarse de esclavo de alguien? El tema es que justamente llegaban a sentirse que pertenecían a esa familia. No era alguien que estaba eh, obligado a estar ahí, sino que por amor a esa familia, por todo lo que esa familia había hecho, ellos decidían quedarse. Y, y eso nos lleva justamente con todo lo que menciona Pedro, que las leyes que Dios colocó para regular todo esto, a pesar de él no estar de acuerdo, nos demuestran el amor que Dios nos tiene, porque eh, para Él cada uno somos una persona y tenemos el mismo valor.
Entonces, Dios creó todo esto y diseñó todo esto justamente para que nadie pierda su valor, porque frente a Él somos todos iguales y todos deberíamos considerar eso. Ahora, y así a lo largo de la historia, esa esclavitud se fue transformando, se fue desvirtuando y llegamos a lo que fue la esclavitud en la época de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo nos influye y cómo nos afecta? ¿Desde qué punto esto es importante conocer? ¿Desde qué punto es importante todo esto para nosotros? Como vimos, la finalidad de la esclavitud en el Antiguo Testamento fue que la persona pudiera pagar sus deudas y que todos tuvieran la oportunidad de no estar endeudados, pagar sus deudas y vivir bien. La esclavitud en la época reciente de los Estados Unidos tenía otro objetivo. Tenía el objetivo de subyugar a una persona. Entonces, ¿en qué nos interesa a nosotros? Creo que es importante que lo entendamos, de que en primer lugar todos somos iguales, todos tenemos, a la vista de Dios tenemos el mismo valor. Y si nosotros, justamente como mencionábamos con relación al mensaje del primer ángel, tememos a Dios, no podemos por ningún medio, de ninguna forma, Hacer discriminación. exactamente, hacer discriminación, subyugar o pensar que la otra persona tiene que Porque servir. tenemos que justamente responder a este mensaje del ángel que dice temer a Dios. Y si yo temo a un creador, ¿no?, que lo hizo todo, yo respeto de igual manera, indefectiblemente, el idioma, la raza, el color de piel, las dificultades, las carencias que podemos tener mutuamente uno entre otro y no voy encima de eso, sino que respeto esas limitaciones y más, considero de que Dios fue su creador y de alguna manera Él también no solamente va a permitir que eso quede así, sino que Él va a restaurar, ya sea que tenga carencias o no, eh, para, para que en breve, cuando Él vuelva, esto sea perfecto, ¿no? Ojalá que cada uno de nosotros podamos ver a las otras personas como Jesús las ve y como nos ve a nosotros y como ve a todos, como una persona que está con posibilidad de ir al cielo y que nosotros podamos ser parte con él del trabajo de poder a cada persona ayudarla y acompañarla al cielo. Interesante esto que menciona Yandy y no olvidarnos, ¿no? Primero, ¿seremos nosotros hoy esclavos de algo o de alguien, ¿no? De algún hábito, de algún estilo de vida. Eh, ¿Será que tenemos a alguien alrededor nuestro que podemos permitir o ayudar a que ellos puedan liberarse también de esa esclavitud? Y a veces tenemos que analizar a las personas más cercanas a nosotros, las personas que están al lado de nuestro trabajo, inclusive dentro de la familia, ¿no? Así es que creo que es una buena oportunidad para tratar de transmitir esto de Apocalipsis, ¿no? El mensaje de los tres ángeles en un contexto en donde el mundo está esclavo de tantas cosas, ¿no? Que Dios nos dé sabiduría, comprensión, discernimiento, para vivir en un mundo en donde tal vez cuando muy en breve tengamos que aceptar una ley nacional, eh, nos posicionemos, ¿no? De qué lado estaremos sabiamente para que Dios pueda también en su infinito amor permitir que seamos testigos hasta que Él crea necesario. Eh, que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana. Esperemos en breve encontrarnos y ojalá ya falta menos para que terminemos las carreras y nos podamos encontrar en algún congreso de UIC. Que Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por acompañarnos en esta lección. Te pedimos que tú nos ayudes a poder tener en claro, Señor, cuál es nuestra posición con relación a tus enseñanzas. Acompaña a cada uno de los que nos están viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos Nos vemos. vemos.